Saludos amigos de Rojiblanco sin filtros. Esta vez le toca al clásico añejo Estudiantes de Mérida Portuguesa Fútbol Club. Luego de 143 partidos entre ambos, el historial es favorable a Portuguesa, con 54 victorias por 46 de Estudiantes de Mérida. 165 goles marcó Portuguesa y 147 Estudiantes. En total hubo 43 empates. El primer juego de la historia entre ambos fue en Acarigua y terminó 1-1. Ahí vemos imágenes de ese partido donde los uruguayos Carlos Mendoza por Portuguesa y José Chazaro por Estudiantes marcaron en dicho encuentro, disputado en el Estadio Bachiller Julio Hernández Molina de béisbol. Aunque en Mérida el primer juego se disputó el 23 de julio de 1972 en el Estadio Guillermo Sotorrosa. En ese encuentro, Estudiantes goleó 4-1 al Portuguesa Fútbol Club, quien comenzó marcando precisamente con gol del uruguayo Miguel Ángel Leiva, pero después goles consecutivos del uruguayo José Chazaro, Casiano, Chazaro nuevamente y el criollo Edgar Isturiz pusieron arriba a Estudiantes 4-1 para golear en ese encuentro. En ese año de 1972 jugaron 4 veces y el rojiblanco ganó 3, empatando el otro, el primero, el que les dije. Pero, ¿cuándo comienza la rivalidad entre Estudiantes y Portuguesa? Bueno, no hay que irse mucho tiempo después. Todo comenzó al año siguiente, en la Copa Venezuela de 1973. Sí, todo comenzó en una Copa Venezuela. Portuguesa hizo una fuerte inversión en su equipo. En el primer juego en Acarigua igualaron a 2. Y en la vuelta fue donde comenzaron las polémicas. Ese 8 de abril de 1973, en el Estadio Guillermo Sotorrosa, el rojiblanco ganaba 1-0 gracias a un gol del uruguayo Carlos Ancheta, al minuto 8. Pero el árbitro Ildemaro Méndez pitó un penal al minuto 15 para Estudiantes. Un penal al minuto 15, posiblemente el 2-0. Pero después de airadas protestas de jugadores de Portuguesa, decretó tiro libre indirecto dentro del área. El partido estuvo detenido por mucho tiempo porque después de las protestas de Portuguesas llegaron las protestas de Estudiantes y el árbitro hizo caso omiso a las mismas. Luego, al minuto 25, Estudiantes cometió una falta muy similar a la que había hecho Portuguesa, pero ahí sí pitó el penal. Ahí no sirvió el reclamo, no hubo modificaciones a las protestas de rojiblancas. Ramón Echenauzi, el argentino, el padre de Miguel Echenauzi, que después fue figura el lateral izquierdo de Estudiantes, igualó las acciones al minuto 27 por esa vía. Minutos después, Raúl Stanich, el argentino que fue prestado para esa Copa Venezuela por Valencia, al igual que Lelo, marcó un autogol que le posibilitó a Portuguesa ganar 1-2. Pero, fíjense que ese 1-2 fue al terminar el primer tiempo. Cuando terminó ese primer tiempo, el árbitro, cuando estaba entrando por los túneles del Sotorrosa de aquel entonces, fue agredido por la tribuna principal, en este caso la recta, mejor dicho, y no pudo continuar en el partido. Su lugar lo tomó el juez de línea, que en ese entonces era Corujo, alguien muy reconocido en el arbitraje venezolano, Bernardo Corujo. Portuguesa terminó ganando el partido 1-2. Estudiantes y Portuguesa, gracias a ese encuentro, porque si no Estudiantes hubiese terminado primero y campeón de la Copa Venezuela, terminaron empatados en puntos y en diferencia de goles luego de 14 fechas. Ya que la Copa Venezuela se disputaba en un sistema de campeonato todos contra todos. Eran 8 equipos, todos contra todos. Por ello se debió disputar una final ida y vuelta. En la ida, que fue jugada el 20 de mayo de 1973 en el Estadio Guillermo Sotorrosa, Estudiantes iba ganando 2-0 con los goles de los que ahí vemos: José Chazaro al minuto 38 y el brasilero Lelo al minuto 44. Pero, ¿qué pasó en ese juego?
Portuguesa a lo último arremetió contra Estudiantes y al minuto 88 el uruguayo Ricardo Moss puso el 2-1 y Carlos Horacio Moreno igual el partido al minuto 90 más 2. Tal vez hoy eso se vea como normal, pero en aquella época dar 2 minutos era visto como algo exagerado. Créanme, era visto como algo muy exagerado pasar del minuto 90. Y aquí marcó al 90 más 2. En medio de unas protestas airadas de todo el estadio, ya que en esa época no se estilaba jugar ese tiempo. Y también en esa época las protestas eran muy fuertes. Hay muchos recordatorios, historias, registros de peleas entre jugadores y aficionados. Se agarraban a golpes. Golpes entre jugadores y árbitros. Golpes entre los mismos jugadores. Era otro fútbol. Para la vuelta hubo un espectáculo. Recuerden que era la final de la Copa Venezuela. Esta fue la ida. En la vuelta, jugada en Acarigua, el presidente llegó con la Miss Venezuela en helicóptero al estadio. En este caso, en el estadio de béisbol bachiller Julio Hernández Molina. Hasta el minuto 81, como ven ahí, Estudiantes ganaba 2-0 con goles de los criollos de Iván García y Richard Páez, cracks absolutos de la selección nacional ambos. Ganaba 2-1 Estudiantes porque Miguel Ángel Leiva había empatado el partido al minuto 17. Entonces hasta el minuto 81 ganaba 2-1 Estudiantes. Pero las crónicas de la época, los periódicos de la época, indican que el juez principal validó 2 goles muy polémicos para los locales, para Portuguesa, para los llaneros. Uno por falta previa y otro por fuera de lugar de Walter Vares, que es el que termina marcando el gol al minuto 86. Gol que le da el título a Portuguesa. Estudiantes protestó iradamente por el despojo, pero no sirvió de nada. Era el primer título de Portuguesa en el fútbol venezolano. Y no era el primero lleno de polémicas. Portuguesa en la década del 70 tenía el mejor equipo del fútbol venezolano sin ninguna duda en todos los años 73, 74, 75, 76, 77 y 78. Era el equipo más poderoso de Venezuela, con la mayor inversión, con los mejores jugadores criollos y extranjeros. Compraba lo mejor de lo mejor, por algo se llevó a Iván García de Estudiantes, se llevó a Richard Páez de Estudiantes. Por cierto, una idea muy polémica cuando se va a Richard Páez a Portuguesa, era una traición, les diría que peor a la que hoy sienten los aficionados cuando se le va un jugador a Táchira. En serio, peor, porque la rivalidad era muy grande. Pero además de ser el mejor equipo y el de tener los mejores jugadores, todas las polémicas de arbitraje eran a favor de Portuguesa. Polémicas fuertes, polémicas delicadas de arbitraje favorecían a Portuguesa. Hay muchas historias de ellas, de esas de portuguesas. Pero, por si fuera poco, recuerden, termina Portuguesa siendo campeón de la Copa Venezuela del 73, pero por si fuera poco, en el torneo de liga de ese año, en el partido disputado nuevamente en el estadio de béisbol bachiller Julio Hernández Molina el 27 de mayo de 1973, empataban 1-1 Estudiantes con los Llaneros gracias a un gol de Luis Marquina para Estudiantes y del brasilero Milton Díaz, que también jugó en Estudiantes, Milton Díaz, y Luis Marquina, que también jugó en Portuguesa. En este caso Luis Marquina marcó para Estudiantes su único gol con la rojiblanca y Milton Díaz para Portuguesa. Iban empatados 1-1 y según la crónica de la época le pitaron otro penal muy polémico a Portuguesa, convertido por el uruguayo Miguel Ángel Leiva al minuto 87. El partido termina empatado gracias a un gol de José Chazaro, el eterno goleador académico, al minuto 89. Ahí vemos las imágenes precisamente recopiladas de un periódico de la época de las protestas de Estudiantes por sentirse hurtados por un penal que consideraban que no era. Ese ambiente quiero que lo determinen. Pasó lo de la Copa Venezuela, viene el torneo de liga, hay otra polémica y ya los ánimos estaban muy caldeados en Mérida. Mucho. Es así que en el partido de vuelta de ese torneo de liga, que fue el 21 de octubre de 1973, Estudiantes iba ganando gracias a un gol de Carlos Ancheta, y está mal escrito, de Carlos Ancheta al minuto 11. El glorioso volante uruguayo que jugó con Estudiantes. En el minuto 54 el brasileño Milton Díaz, que se escribe así, muchos dirán es Díaz con Z, no, en portugués es con S, empató el partido al minuto 54.
Pero 2 minutos después, Mario Mar Méndez, uruguayo, mundialista uruguayo, Mario Mar Méndez, ahí la bandera está mal, ponía el 2-1 para el rojiblanco. Los jugadores de Portuguesa no se quedaron con esa. Consideraban que era fuera de lugar y en protestas airadas agredieron al árbitro, por lo que fueron expulsados Milton Díaz y Ramón Echenauzi, dos de las grandes figuras de ese Portuguesa. Pero al finalizar el juego, Luis Mendoza y Ramón Echenauzi se fueron a las manos con algunos aficionados y fueron llevados a la comisaría aquí del Estado de Mérida que queda en Glorias Patrias, que queda todavía en Glorias Patrias, en las cuales pasaron horas retenidos. El encuentro culminó 3-1 gracias a otro gol de Estudiantes de Héctor Salvador Miniti al minuto 64. Ahí vemos parte de las agresiones en la época. Era algo muy bizarro, muchachos, en esa época. Era algo muy bizarro. Ahí vemos cómo saliendo del estacionamiento en el Guillermo Soto Rosa, tenían que cuidar a los jugadores de Portuguesa para evitar golpes con los aficionados. Ahí tenemos el origen de esta rivalidad, que en los 70 y hasta mediados de los 80 marcó una época en el fútbol venezolano. Ya saben por qué inició la rivalidad, y esa rivalidad se mantuvo de una manera muy fuerte, muy potente en la década del 70. Cosa que a veces algunos aquí decían que no gustaba mucho en Caracas porque la visión del fútbol venezolano se estaba yendo hacia el occidente del país y eso molestó en Caracas. Después les voy a contar una historia de lo que sucedió cuando Estudiantes clasificó a una Copa Libertadores de América, la del año 79, y por decreto, porque un árbitro pasó un informe, le dieron el subcampeonato al Deportivo Galicia en lugar de Estudiantes de Mérida. Pero será historia de otro cuento. Precisamente le dieron ese partido en un juego que Estudiantes le gana a Portuguesa 1-0, pero Galicia necesitaba que Portuguesa le ganara a Estudiantes y le dieron ese partido a Portuguesa. Castro Lozada, obviamente. Pero jugando como local, jugando en Mérida, se han disputado 72 partidos con 38 victorias de Estudiantes, 13 de Portuguesa y 21 empates. 101 goles ha anotado Estudiantes de Mérida por 59 goles del Portuguesa. En otro dato, Héctor Acosta en este encuentro podría llegar a los 3.000 minutos disputados con la rojiblanca. De llegar a jugar y de jugar algunos minutos, llegaría a los 3.000 minutos jugados. Por último, en las efemérides, ¿cómo le ha ido a Estudiantes los 5 de abril? Muchachos, es un día terrible para Estudiantes. Pero bueno, las rachas están para romperse, ¿no? Entonces vamos a decirla. La primera vez que jugó Estudiantes, un 5 de abril fue en 1981. Antes del 1981 no había jugado. Y disputó ese partido por la Copa Libertadores en el estadio Guillermo Soto Rosa. Estudiantes, que ahí está escrito como estaba en la prensa, empató 1-1 con Portuguesa. Marcó Juan José Escarpezo en el minuto 5. Y 3 minutos después el peruano Carlos Núñez empató por el Portuguesa Fútbol Club. Carlos Núñez es un crack reconocido. Repito, Portuguesa traía jugadores de lujo, selección y todo, Carlos Núñez. Ese partido terminó 1-1, pero los 5 de abril son pésimos para Estudiantes. Ha disputado 7 encuentros en esta fecha y no ha podido ganar. En 7 partidos nunca ha ganado un 5 de abril. Empató 3 y perdió 4. La última derrota la recordamos el año pasado cuando cayó 1-2 ante Metropolitanos, a pesar del gol de Romero para Estudiantes de Mérida. Espero les haya gustado esta previa estadística con Portuguesa. Nos enfocamos esta vez más en el por qué se inició la rivalidad entre Estudiantes y Portuguesa. Recuerden seguirnos en Twitch y en Kik para las próximas transmisiones, porque, ojo, van a haber muchos premios a los que nos sigan por ahí. Muchos premios. Cuando hagamos los post partidos y cuando hagamos los programas especiales con algún invitado. Empiecen a seguirnos porque los que nos sigan y los que participen por ahí van a ganar premios que les van a gustar mucho. Un gran abrazo a todos y espero que el domingo disfrutemos mucho el partido, el clásico añejo entre Estudiantes de Mérida y Portuguesa Fútbol Club. Un abrazo.